Vamos a dar paso a la segunda comunicación. Os voy a presentar a Lourdes. Ahora está en la Universidad de Finlandia realizando un trabajo de investigación y su comunicación va a tratar sobre deconstruyendo el sentido común, patrones de razonamiento utilizado por los intérpretes de lengua de signos de cara a la calidad de los servicios de interpretación. Cuando quieras, Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias, José. Pues efectivamente, como decía, mi estudio va sobre los patrones de razonamiento que muestran intérpretes de lengua de signos a la hora de tomar decisiones en su práctica cotidiana. Y me estoy refiriendo especialmente a decisiones que tienen que ver tanto con la parte lingüística, con lo que es decisiones terminológicas, sino con otros factores que están presentes en el trabajo de los intérpretes y especialmente tienen que ver con factores de interacción, con los actores que están en una situación de interpretación. Y para ahondar en este tema he decidido mirar a cómo hablan los intérpretes de su trabajo y a qué quieren decir cuando dicen que aplican sentido común. Entonces, antes de empezar con el estudio, dos pinceladas también de mi experiencia profesional para también que podáis entender un poco mi visión un poco a veces desde fuera de lo que ocurre aquí dentro. Yo soy licenciada en antropología y soy también soy intérprete de lengua de signos. He trabajado aquí unos años en educación y en servicios. A los pocos meses de empezar a trabajar como intérprete, empecé a trabajar también en EFSLI, que es el Foro Europeo de Intérpretes de Lengua de Signos. Y ahí trabajo como coordinadora de proyectos, no interpretando, sino haciendo posibles que determinados proyectos en relación a la interpretación salgan para adelante a nivel europeo. Y eso llevo 4 años y medio, lo cual me ha permitido estar en contacto y conocer bien de cerca la realidad de la profesión en toda Europa. A raíz de EFSLI conocí EUMASLI, que es el Máster Europeo en Interpretación de Lengua de Signos. Y el trabajo que vengo a presentar hoy es parte de la tesina en la que estoy trabajando en la actualidad, como tesina de máster de EUMASLI. ¿Teléfono? Continúo. Dentro de EUMASLI, de este máster, antes de ponernos con la investigación para la tesina, nos pidieron que hiciéramos un estudio piloto. Y en mi caso, el estudio piloto lo decidí hacer sobre el tema de la fidelidad. Como los intérpretes de lengua de signos, cómo ponían en práctica el concepto de fidelidad, que es uno de los principios éticos. No puedo dedicarle tiempo a este estudio piloto, lo único que quiero destacar es que una de las conclusiones principales era que había un hueco, como una distancia, por decirlo así, entre lo que estos autores, que se llaman Dean y Pollard, han llamado retórica y de facto. Retórica se refiere a lo que los intérpretes perciben como la norma ética, lo que hay que hacer. Y el de facto es lo que hacen en la práctica. Y ellos mismos a veces perciben una distancia entre estas dos ideas. Y esto ocurre por múltiples razones. No ocurre porque los intérpretes sean unos irresponsables, no me entendáis mal, sino porque, entre otras cosas, porque cuando ellos toman decisiones miran a las consecuencias que esas decisiones tienen. Entonces, a partir de este piloto, me pareció interesante mirar a los patrones de razonamiento que tienen estos intérpretes de lengua de signos, sobre todo cuando hablan de estas posibles contradicciones. Volví a releer las entrevistas que había tenido y vi que había un patrón que se daba en 3 de las 5 entrevistas, que era que los intérpretes cuando hablaban de una decisión que ellos de algún modo intuían que no coincidía con el ideal ético, decían, es que es de sentido común, es de sentido común. Y entonces me pareció que era una idea muy buena mirar a ese concepto, ¿qué es aplicar sentido común? Entonces, a partir de esta idea, elaboré mi pregunta de investigación.
que es cuáles son los patrones de razonamiento que surgen cuando las intérpretes usan la expresión sentido común para explicar sus decisiones. Y de aquí se deriva como una segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre esta aplicación de sentido común y la percepción que estos mismos intérpretes tienen de los mensajes normativos? Este concepto de mensaje normativo lo explicaré en un par de minutos. Como he mencionado antes, esta investigación no está finalizada. Estoy ahora mismo trabajando duramente para poder llegar a presentarla a tiempo. Sí que la tengo bastante avanzada, entonces lo que hoy voy a presentar es pinceladas de la revisión bibliográfica, lo que es el marco teórico, el esquema de análisis de resultados, resultados preliminares y conclusiones preliminares. Pero en cuanto termine la tesina y me la aprueben, se la daré a la biblioteca del CNELSE para que esté disponible. En un principio va a ser en inglés porque es un programa en inglés, pero en cuanto tenga tiempo la traduzco y estará también en castellano. Entonces, dentro de la revisión bibliográfica hay como 4 grandes bloques que he estado investigando. Y yo voy a dar 2 pinceladas del bloque 2 al 4. Lo primero es el tema de ética normativa. Quería aclarar un par de conceptos. Hay una diferencia en la literatura, lo que es ética normativa y lo que es ética descriptiva. Ética normativa se refiere, es lo que intenta responder a la pregunta, ¿cómo sabes que lo que hiciste es correcto o incorrecto? Mientras que la ética descriptiva analiza e investiga lo que la gente hace, el comportamiento de lo que la gente está haciendo. La ética normativa es muy importante para las profesiones, porque establece estándares. Y porque todas las partes implicadas con una determinada actividad, como puede ser la interpretación de lengua de signos, pueden tener, gracias a la ética normativa, similares expectativas sobre diferentes profesionales. No es que todos vayan a ser iguales, pero un mínimo de expectativas similares. Dentro de la literatura, que hay mucha, en español no, pero en inglés sí, sobre códigos éticos, porque los códigos éticos es ética normativa, pura y dura. Y hay mucho debate sobre los códigos éticos. El debate, uno de los puntos claves del debate es su enfoque. La mayoría de los códigos éticos de intérpretes, tanto de lenguas orales como de lenguas signadas, tienen un enfoque deontológico. Y voy a explicar el concepto porque además aquí tenemos cierta confusión porque nuestro código lo llamamos código deontológico, o sea, se llama el código deontológico. Pero deontológico, la palabra deontología en ética se refiere a establecer normas de antemano que aplican a cualquier situación, sin importar qué consecuencia tiene. Prevalece la adherencia al código frente a la consecuencia que esto tenga. El enfoque deontológico no es el único posible en ética normativa. Otro posible enfoque es el enfoque teleológico. La teleología considera las consecuencias, o sea, dice, hay una situación dada y hay un rango posible de opciones que puedo hacer. Y entonces dice, elige de todas esas opciones la que potencialmente causa menos daño. Pero no se hace así de cualquier modo, sino se hace también articulando esa decisión en base a valores. ¿Qué valor priorizo en una situación dada? Y voy a intentar dar un ejemplo para que lo entendáis. O sea, ética no es un problema de una decisión buena contra una decisión mala. Ética es un problema de una decisión buena contra otra decisión buena. Y eso es el problema. Entonces, os voy a poner un ejemplo. En esta investigación había una situación que les presentaba a las intérpretes que decía, va una mujer sorda embarazada a hacerse una ecografía. Antes de entrar a la consulta, está con la intérprete y le comunica que ella no quiere saber el sexo del bebé. Nada más entrar a la consulta, la doctora dice, la niña está estupendamente. ¿Vale? Entonces, muchas intérpretes experimentadas, les pregunta, ¿y qué harías? Y dice, una de las opciones posibles era, en vez de directamente traducir la niña, otra opción era, por ejemplo, decir,
La doctora acaba de decir el sexo. ¿Lo quieres saber, sí o no? En la opción A, que sería traducir directamente la niña, ahí se está, porque ahí en esa situación hay un choque entre dos valores. Autonomía del usuario, lo que el usuario quiere, y fidelidad al mensaje. En esa situación dada, tú puedes decir, doy prioridad a la fidelidad al mensaje y traduzco directamente. O puedes decir, bueno, doy prioridad a la autonomía del usuario, porque la consecuencia que tiene el no ser fiel 100% al mensaje no es tanta. Entonces, valoro que en esa situación priorizo autonomía del usuario y en otra situación parecida priorizo fidelidad al mensaje. ¿Vale? Pues esto sería un poco la teleología. Dentro del área de ética descriptiva, hoy voy a mencionar un par de cosas. Una es el tema de las metáforas. Las metáforas en verdad están a mitad de camino entre descriptivo y normativo. Las metáforas que usamos en la profesión se crean para describir de una forma muy, muy sencilla una actividad muy complicada, como es la nuestra. Y con el tiempo, esas metáforas, que al principio son descriptivas, con el tiempo se convierten en normativas. Es decir, los intérpretes entienden que esa es la norma, aunque no esté en el código ético. En la literatura, especialmente la norteamericana, se han descrito hasta 6 o 7 metáforas que responden a formas diferentes de entender la profesión. Hay una que es la que más peso ha tenido y la que en España más peso tiene. Es la metáfora del conducto, pero que esta tiene muchas formas. La metáfora del conducto es esta. Yo soy un puente de comunicación. Yo soy un canal de transmisión. Es una metáfora que todos los intérpretes lo han dicho alguna vez. Veo que a veces que hacen sí. Esto en la literatura se llama el conducto. Transmite la imagen de algo inerte que pone en comunicación a dos seres vivos, pero el intérprete es una cosa inerte que no toma decisiones, que no influye, que no interviene. Es casi una máquina de interpretar que de algún modo podría ser sustituido por un avatar. Y transmite la idea de invisibilidad. Esta idea de los intérpretes que le dicen a veces al usuario oyente, tú haz como si yo no estuviera aquí. Y es una reacción lógica ante lo que es el pasado de la profesión. Cuando la profesión no era profesión como tal, era una actividad donde personas, familiares, amigos, lo que hacían era, a la vez que traducían, añadían muchas más cosas, aconsejaban, sugerían. Entonces, cuando la profesión surge, hay una reacción brutal contra nada que tenga que ser intervenir. Lo que pasa es que hay una diferencia entre intervenir y entre lo que un intérprete tiene que hacer. El intérprete, y eso lo ha demostrado muchísimos autores, que cuando hablo de la visibilidad del intérprete, quiero decir que el intérprete es una persona que toma muchísimas decisiones, no solo lingüísticas, sino de muchos tipos más. Y no quiere decir que se esté pasando de la raya, sino que es que o lo hace o no es efectiva su actividad. Y ya por último, dentro del área de toma de decisiones, si nosotros aceptamos como intérpretes que tomamos decisiones, que no somos solo puentes, tenemos que ser conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen sobre la vida de otras personas. Y por ello debemos de reexaminar constantemente los valores y principios que dan forma a esas decisiones que tomamos. Pero para reexaminar, lo primero es que hay que ser consciente de qué valores estamos poniendo en juego cuando tomamos decisiones. Y luego otra idea que me gusta mucho es esta también de Dean and Pollard, que ellos hablan que cuando tienes una situación y tienes muchas opciones, y ellos las califican como en un continuum de conservadoras a liberales.
Pero explico los términos porque no es el significado habitual de conservador y liberal. Conservadoras son las decisiones que implican inacción, las decisiones más cautelosas, las de yo no hago nada. Y las más liberales son las que son de más acción, de más creatividad. Nuestra profesión tradicionalmente ha mirado con muy malos ojos, al menos en discurso, a las decisiones liberales, pero no a las conservadoras. Mientras que las conservadoras también pueden tener consecuencias muy negativas. Entonces, como no tengo mucho tiempo, os cuento de lo que es ya mi investigación. La metodología voy a pasar muy rápido, no que vaya a hablar rápido, sino que voy a dar pocos detalles. Lo que he hecho son 10 entrevistas semiestructuradas con 10 intérpretes que tuvieran al menos 10 años de experiencia en interpretación de lengua de signos. ¿Por qué lo de los 10 años? Porque la literatura sugiere que los intérpretes experimentados suelen tomar decisiones bastante efectivas, pero suelen fallar mucho en argumentarlas, en por qué lo han hecho. Como os comentaba, la investigación no está finalizada, entonces hoy solo os voy a dar unas pinceladas de lo que tengo avanzado. El análisis se va a centrar en 2 bloques. Uno es cómo los intérpretes entienden determinados conceptos, los conceptos de la norma, del sentido común y de la interacción entre ambos. Y otro segundo bloque en el que analizo sus respuestas a una pregunta que les hice, que era: ponme un ejemplo de una situación profesional donde tomaste una decisión que tú puedes calificar de aplicar sentido común. Y con esas respuestas busco patrones. Entonces, lo primero, y muy rápidamente, es que en relación al código, hay visiones muy diferentes entre los intérpretes. Y esto lo califico como un continuo entre lo flexible y lo preceptivo. Hay intérpretes que cuando hablan del código es como es una guía que me ayuda, que me apoya, es algo positivo y es algo flexible. Mientras que hay otros que son unas normas rígidas que tengo que aplicar siempre y eso suele ir de la mano con entonces me lo salto. Porque cuando uno piensa que es una norma tan rígida, considera que se la está saltando cada 2 por 3. Luego otro tema interesante, lo de las metáforas. Los intérpretes hablan mucho con metáforas y en esas entrevistas salía mucho. Yo soy un puente de comunicación, yo soy un canal de transmisión, que es un poco, se sitúa, por eso lo he puesto en la derecha. Ay, se ve muy mal. En la parte más preceptiva, porque es en la parte más estricta, soy un conducto. Pero los mismos intérpretes intuitivamente entienden que eso no responde, no refleja bien lo que hacen. Entonces muchos dicen, soy un puente, pero no soy una máquina. Y por otro lado, luego está la metáfora del mediador. Y lo llamo metáfora porque cada uno entiende una cosa con lo de mediar. Pero en general, cuando un intérprete habla de que está mediando en una situación, lo que está diciendo es que se sale del modelo de conducto. Y es una de las conclusiones a las que llego. Luego, sobre el sentido común, como tengo poquito tiempo, solo voy a destacar 2 cosas. Sobre todo, el sentido común, cuando hablan de sentido común, es que están flexibilizando. Pero sobre todo me interesa una cosa que dijeron 2 intérpretes espontáneamente, y yo no les preguntaba por eso, salió en 2 entrevistas diferentes, en que 2 intérpretes hablaban de que ellas creían que la etiqueta de sentido común se utilizaba muchas veces cuando un intérprete intuitivamente toma una decisión que intuitivamente piensa que es buena, pero que retóricamente piensa que es incorrecta. Y para justificarse, le dice, pero es que es de sentido común. Entonces, es un modo de justificarse cuando no se sabe tampoco argumentar muy bien por qué se ha hecho. Por otro lado, en el análisis de la aplicación del sentido común, hay una clara tendencia en que siempre las decisiones que ellos me explicaron que eran de sentido común, las suyas propias, son todas decisiones liberales.
Es decir, hay un problema en la transgresión con las decisiones que son tendentes a hacer algo. Cuando no hago nada está bien y creo que la norma y el código me protegen, pero cuando hago algo, ¡ay, que me estoy saliendo del tiesto! Pero todos lo hacen. O lo hacemos. Y conclusiones preliminares, pues eso, que los intérpretes piensan y siempre tienen en consideración las consecuencias de lo que están haciendo, sobre todo cuanto más experimentados, más las tienen, pero tienen una dificultad para analizar y argumentar lo que están haciendo y por qué lo hacen. Hay una falta de vocabulario ético y hay una falta de herramientas de análisis. Y hay una distancia entre el discurso y la práctica. Y por último, recomendaciones preliminares, que en la nueva formación de intérpretes que va a pasar a la universidad, no solo tiene que aumentar el número de horas en lengua de signos, tenemos que también aprender a tomar decisiones de un modo bastante más argumentado y más de lo que daba tiempo en el ciclo. Y también, para los intérpretes que ya están en activo, que existan espacios donde se puedan formar y hablar de esas cosas desde un punto de vista más ético. Y sin más... y por cierto, con todo este lío de estos días... Perdón. Bueno, es que estaba en el... Yo sí lo estoy viendo aquí, que me había puesto... Está mal el Twitter, bueno, sin más. Ya quien quiera, luego se lo digo más tarde. No es muy importante. Muchísimas gracias. Y te pido disculpas por la presión que te he ejercido, que yo sé que te he roto un poco ahí los esquemas. Antes de dar paso al turno de preguntas, pediros disculpas también a vosotros, porque ha habido un fallo técnico con el subtitulado, ¿vale?, que se ha cortado y ha habido problemas de conexión y os pido disculpas por los fallos que hemos cometido y ya están solucionados. Dicho esto, damos paso al turno de preguntas. ¿Sí?